detenimiento. Y les había comenzado diciendo que existía pues una empresa en la cual se tenían unos trabajadores, algunos eran mayor de edad, otros eran menor de edad. Que usted sea menor de edad no significa que no pueda trabajar. De hecho, después de los 15 años usted puede trabajar. Y dependiendo de su fecha de nacimiento, pues usted tenía una edad, ¿cierto? Una edad que se estaba pidiendo que fuera cumplida. Por esa razón, primero habíamos determinado el valor hoy, ¿sí? Esta función hoy, pues me traía la fecha de hoy, la fecha del sistema. Y a esa fecha de hoy yo le había restado la fecha de nacimiento. Eso me daba los días, ¿sí? Cuando yo le daba el formato de número, le daba los días que eran necesarios, o mejor dicho, más que necesarios, que hayan transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de hoy. Si yo esos días los dividía en 365, que por eso está acá, slash 365, ¿qué iba a obtener? Pues iba a obtener la cantidad de años que yo estaba cumpliendo hasta ese momento. El problema es que a mí me aparecía, por ejemplo, 20,67 años y a mí me estaban preguntando ahora los años cumplidos. Es decir, ese coma algo a mí no me servía. No me servía porque pues o yo tengo 20 años o tengo 21 años o tengo 13 años o tengo 14 años. Sí, no me sirve entre ese 13,14, no me sirve. Por eso estaba utilizando la función redondear menos, que lo de que debía hacer era escribir igual redondear punto menos, abro paréntesis, y todo este término que tengo seleccionado aquí ya en sombra, es lo que me da a mí el valor numérico en años, ¿sí? Pero me lo va a dar en decimales. Lo que sigue es que después del 365 yo he escrito punto y coma, y debía escribir la cantidad de decimales que quería redondear. Entonces yo en este caso pues solo me interesa el número entero, por eso había colocado 0 y cerraba paréntesis. De esa forma pues yo podía calcular la edad en años de la persona ya cumplidos como un valor entero. Ya teniendo este valor entero, entonces yo utilizaba la función si, ¿cierto? Recuerden que la función si tiene esta forma. Igual si abro paréntesis y lo primero que me pregunta es prueba lógica. ¿Qué significa prueba lógica? Revíseme si una celda me cumple una condición. En este caso, la celda que voy a revisar es la celda la celda C11, ¿sí? Para Carla Daniela, la primera. Dado que estoy escribiendo aquí esta función, ¿sí? Igual sí. Le voy a decir, corrobore si Daniela tiene más de 18 años y, ojo, puede ser mayor y puede ser igual. En este caso el igual es importantísimo porque me dice si el número que aparece aquí es 18, entonces ya es mayor de edad, ya debería ser un mayor de edad. Porque si lo dejo sin este igual, si solo lo dejo como mayor, entonces el 18 no me sirve en esta ecuación. Me estaría diciendo que solo puede ser 19, 20, 21 y de ahí en adelante. ¿Listo? Ahora, si se cumple que sea mayor o igual a 18, pues muéstreme la palabra mayor de edad. Si no se cumple, pues entonces muéstreme la palabra menor de edad. ¿Cómo estoy yo diferenciando si se cumple o no se cumple? Con un punto y coma. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tiene la función sí. Primero corrobora la prueba lógica, que es corrobóreme en esta celda una condición. La condición es mayor o igual a 18. Punto y coma. Primero el valor si verdadero. El valor si verdadero me dice, ¿qué pasa si se cumple? Punto y coma. Ahora corrobóreme el valor si falso. ¿Qué pasa si no se cumple? Con esto, pues como es un condicional sencillo, simplemente cierro el paréntesis, ¿sí? Que abría el comienzo para la función sí, y estaría listo ese condicional. Caso diferente es cuando teníamos que calcular el salario. Cuando teníamos que calcular este salario, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos algo bien interesante y es lo siguiente, y es que el salario de esta enfermera dependía del tipo de categoría que ella era. En este caso estamos viendo que a mí me están entregando una celda, bueno, una columna pues, que me dice categoría, que está relacionado con la antigüedad de la persona y eso le representa un sueldo mayor o menor. Entonces, de aquí hay que ver lo siguiente. ¿Qué enfermera puede tener tres opciones? ¿Sí? Para su salario. Por esa razón,
nosotros primero estábamos haciendo aquí una ecuación que me quedaba supremamente larga. ¿Por qué me quedaba más larga de lo normal? Porque yo esta tabla que tengo aquí abajo realmente no la tenía antes, ¿sí? Yo la tenía en otra hoja, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente esta tabla en que dice ejemplo 01 tiene una gran cantidad de datos. Entonces yo normalmente no voy a tener esta tablita de salarios aquí, sino que yo la tengo por aparte, en otra hojita, ¿sí? Para que no interfiera. Entonces aquí ya estamos hablando que me estoy trayendo datos de otra hoja, estoy haciendo operaciones entre hojas. ¿Listo? Por eso él me coloca aquí tabla de categorías y me traía unos valores. Ahora, esos valores eran fijos, por eso, si bien la condición la dejaba sin fijar, porque cuando se la extienda a las demás personas, pues lo que va a cambiar es la celda de la condición que tiene que corroborar. Por ejemplo, si lo voy a hacer después para Juana Marcela Rodríguez, la categoría sería, ya no sería la celda eh, E11, sino sería la celda E12, ¿sí? Entonces, este valor sí debe variar, pero los valores de los sueldos sí están siempre fijos en el mismo lugar. Por esa razón, debí utilizar la tecla F4 para fijar el valor de C2, para fijar el valor de C3 y para fijar el valor de C4. ¿De qué hoja? De la hoja de tabla de categorías. Es decir, estos valores que estaban aquí eran fijos, siempre iban a ser fijos. Por eso los estaba fijando con la tecla F4. Ahora, eso lo hicimos para corroborar que, por ejemplo, a enfermera le cumpliera la condición también. Solo que lo único que debe cambiar en esa ecuación es solamente la celda de la condición. Esta celda que le voy a corroborar. Ya entendido eso, pues entonces lo que hicimos fue traernos ya esa tablita, colocarla aquí de un ladito, que es una opción, pero pues la verdad no es una opción bastante operacional, o sea, digamos, me va a servir, pero estéticamente no se va a ver bien, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que funcionalmente es más práctico. ¿Por qué? Porque cuando estoy calculando, digamos, por abogado, si se dan cuenta ya no me aparecen los nombres de las hojas y ya no me queda una ecuación así de largota, sino que me queda solo esta ecuación, algo más pequeño. Y aquí aproveché para introducir algo. Por ejemplo, estábamos diciendo, y lo voy a volver a escribir, que realmente lo que yo escribía era llamar la función sí, paréntesis, y voy a corroborar una prueba lógica. ¿Cuál? La celda de la categoría para abogado. ¿Y qué iba a preguntar? Lo primero era que si tenía el valor de A. Porque si tenía el valor de A, entonces tenía derecho a un sueldo. Entonces, abogado, categoría A, sí. Entonces tómeme este valor, que sería la celda E33. Este valor es un valor que debe quedar fijo. Por si de pronto le voy a aplicar esto a algún abogado, la única celda que debe cambiar es la de la condición, pero este valor de sueldo es el mismo. Por eso debe quedar fijo, entonces voy a darle F4. Y me fija directamente ese valor ya. Luego le pregunto, punto y coma. ¿Qué pasa si no se cumple que sea A? Bueno, entonces tengo que preguntar nuevamente con otro condicional. Si se cumple que la celda E13 en este caso sea igual al valor de B, ¿cierto? ¿Qué pasa si se cumple? Si se cumple, pues yo veo que abogado tiene la categoría B, el derecho a ganarse 4.180.000 pesos. Como este valor es una celda que no va a cambiar, la voy a fijar, ¿sí? Recuerden que en este caso, si yo se lo aplico a otro abogado, a mí me interesa que cambie esta condición, ¿sí? Que cambie la celda E13. Por eso esa no la fijo, mientras que los valores de salario sí siguen estando en el mismo lugar, por eso voy a fijarlos en esa celda. Ahora, si no es ni A ni B, ¿cuál es la condición que me faltaría? Pues puede ser que la persona haya cometido un error de digitación y por eso pues aquí voy a dejar que aparezca la palabra error y como es una palabra, pues entonces voy a dejar que tengo que dejarla dentro de comillas. ¿Listo? He utilizado dos condicionales, entonces cierro un paréntesis, cierro dos paréntesis. Con esto se supone que debería funcionar ya esta función, ¿cierto? Entonces voy a darle enter, si todo quedó bien escrito, pues debería funcionar. Y listo, estamos viendo que asume el valor correcto, que en este caso es que el abogado, que es categoría B aquí según esto,
gana un valor de 4.180.000. ¿Qué pasaría si este abogado fuera categoría A? Debería cambiar a 3.800.000. ¿Y qué pasaría si yo tuviera un abogado con categoría C? Pues debería decirme error porque aquí tenemos que abogado solo puede ser A o B. Si colocara un número, por ejemplo, continuaría el error porque solamente es A o B. Entonces, dicho eso, pues ya lo tenemos así, ¿vale? Ahora, esto solamente para recordar. Vamos a lo de la clase de hoy prácticamente. Entonces, ¿qué es lo de la clase de hoy? Resulta que yo les había dicho a ustedes que la empresa había solicitado que los trabajadores realizaran un curso de servicio al cliente. En muchas empresas el curso de servicio al cliente pues lo da la misma empresa, con convenios como la del SENA, por ejemplo. Vamos a suponer que en esta ocasión ha decidido pagárselo a una empresa especialista en servicio al cliente y eso tiene un costo que decidió que lo tiene que asumir el trabajador y que además pues ha dado una facilidad de pago para que usted no lo sienta en su bolsillo, ¿sí? Que prácticamente la empresa le está prestando para que usted haga ese curso y le está dando facilidades de pago, pero adicional a eso, ellos ya obtuvieron las notas o el resultado de ese curso, fueron prácticamente 3 notas, ¿sí? Y ellos decidieron hacer algo bien interesante y es, si la persona eh, ha pasado el curso y si lo ha pasado en términos de alto, le va a dar una beca del 80% sobre el valor del curso. Pero ese alto es que sea mayor o igual. Otra opción es que sea sobresaliente. Si la persona obtuvo un curso, una nota entre 3.8 y 4.5, que es lo que me están diciendo aquí, entonces la persona tiene derecho a un 60% de beca. Sí, es una especie de reconocimiento en mérito de las personas que se tomaron en serio el curso. Y si obtuvo menos de 3.8, se considera que tiene una calificación de bajo medio. Algo que también me dijeron es que el curso se aprobaba con 3.5. O sea, son varias condiciones aquí. Entonces vamos a trabajarlas. Lo primero es que tengo que sacar el promedio de estas notas. Y nosotros ya sabemos que es muy simple, que lo puedo sacar simplemente con este valor, promedio. ¿Qué tengo que revisar? Pues el rango de valores que me va a promediar. Yo sé que viene desde J11 hasta L11, ¿sí? Entonces aquí el promedio está bien tomado, simplemente le doy Enter. Lo otro es que para los demás, por ejemplo, para esta segunda persona, lo que tiene que ser ya no va a ser desde J11 hasta L11, sino que sería desde J12 hasta L12. Y para la tercera persona, desde J13 hasta L13. Entonces yo puedo hacer una réplica, ¿sí? La función autocompletar para todos los demás, porque eso es lo que hace precisamente, ¿sí? Funciona para todos los demás. La operación es la misma. Y hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque hay que revisar si tengo que fijar algún valor, por ejemplo, en estas ecuaciones, ¿se recuerdan? Yo tuve que fijar los valores de E33 y E34. Lo único que dejaba listo eran las condicionales, E13. Digamos entonces, para verificar si la persona aprobó o reprobó, y sabiendo que si la persona aprueba con 3.5 o más, pues entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo llamar a un condicional sí, abro paréntesis, y debo hacer una prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica que voy a hacer? Mi sistema es un sistema cerrado, es decir, mi sistema dice que si usted tiene 34,67, es 34,67, o sea, esto no es 35. Es lo que me está diciendo mi sistema, que es un sistema cerrado. Me dice, prueba lógica, corrobore entonces que esta celda, que es el promedio, cumple una condición. ¿Qué condición quiero que cumpla? Si es mayor o igual, porque puede tomar el valor de 3.5 a 3.5, ¿qué significa? Entonces, punto y coma. El valor sí verdadero. Debería aparecer la palabra que diga aprobó. Cierre comillas. Como es una palabra, hay que colocarla dentro de comillas. ¿Y qué pasa, punto y coma, si no funciona? Es decir, si no cumple que sea mayor a 3.5, mayor o igual.
porque al colocar mayor o igual, significa que mi condición también puede tomar el valor de 3,5. Si solo dejara el mayor, dejaría que no puede ser 3,5, sería 3,6, 3,7, 3,5, 21, 3,5, 40, pero no 3,5 cerrado. Si esto sucede, pues entonces estamos diciendo que si no cumple que sea mayor o igual a 35, pues entonces debería ser reprobó. Esa es la palabra, reprobó. Como es un solo condicional, cierra el paréntesis de este primer condicional y listo. Si todo está bien escrito, si no he colocado por ahí una coma en lugar de un punto y coma, pues entonces le puedo dar enter y me va a aparecer correctamente la palabra. Vemos que 39,33 es mayor a 3,5, estamos viendo que funciona para la primera. Vamos a replicarla para las demás. Para las demás me aparece entonces que reprobó porque tiene un 3, 3, 4, 67, lo que les decía es un sistema cerrado, no acepta ese 34,67 como si fuera un 3,5, aunque yo le quite estos decimales y lo aproxime aquí, él me lo sigue tomando esos decimales. ¿Vale? Entonces a esto le faltaría, si yo no quisiera un sistema cerrado, aplicarle una función promedio, ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a decir que este es un sistema cerrado en donde o 3,5 o pare de contar. No está probando. Eh, Aquí pues esto es una función redondear, ¿no? Lo que se podría hacer. Bien, a mí me están diciendo que debo determinar el nivel. El nivel hay unos criterios. Esos criterios son los siguientes. Que si tiene una calificación mayor o igual a 4,5, es decir, mayor o igual significa que puede tomar ese valor de 4,5, pues entonces la persona tiene derecho a un 80% de una beca. ¿Sí? ¿De la beca de qué? De este curso de servicio al cliente. Le van a pagar el 80% de ese curso de servicio al cliente debido a que la empresa consideró que su compromiso por hacer este curso fue muy alto y que la empresa se va a beneficiar posteriormente de esto, entonces asume que merece tener una bonificación del 80% de ese curso. ¿Cómo se hace entonces? Entonces, yo tengo que corroborar si la persona obtuvo una calificación. ¿Y cómo puedo saber esa calificación? Bueno, ¿cómo puedo saber esa calificación? ¿Esto qué le pasó? Ya. Pues a través de esta celda que contiene el promedio de la persona, ¿cierto? Si la persona tiene una calificación mayor o igual, porque eso es lo que me están diciendo aquí, mayor o igual, a un 80% de la beca, perdón, ¿qué? 4,5, mayor o igual a 4,5, mayor o igual a 4,5. Entonces, ¿qué pasa si eso se cumple? Por eso punto y coma. Vamos para el valor si verdadero. Si eso se cumple, pues entonces debería parecer que tiene una calificación que es alto, ¿cierto? Punto y coma. Y si no, ¿yo qué tengo que corroborar? Tengo que corroborar si la calificación es menor a 4,5 y si es mayor a 3,8. O puedo hacer lo siguiente también. Puedo decir que sí, que es sobresaliente siempre y cuando sea mayor o igual a 3,8. ¿Sí? Porque yo tengo entendido que si que bajo medio, el rango bajo medio, es simplemente que sea menor a 3,8. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la celda M11 que contiene esa calificación de promedio sea mayor o igual a 3,8. 3,8. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Toma el valor de 3,8. Sí, porque es igual. Si es mayor a 3,8, también es sobresaliente. Pero cuando llegue a 4,5, si es mayor o igual a 4,5, pues entonces voy a corroborar y voy a decir, bueno, como es mayor a 4,5, es alto. En este caso, simplemente si está entre 3,8 y 4,5, que es lo que está haciendo aquí, pues yo podría hacer lo siguiente, punto y coma, perdón, aquí tengo que abrir la función sí porque voy a corroborar otras cositas, ¿vale? Punto y coma, ahora sí, valor si verdadero.
¿Qué pasa si se cumple que sea mayor o igual a 3,8? Pues entonces debería aparecer sobresaliente. Punto y coma. ¿Me falta algo más? Sí, me falta corroborar. Entonces, sí, abro paréntesis. Si el valor que tenemos en la celda M11 es definitivamente menor a 3,8. Si eso sucede, debería aparecer que la calificación es bajo medio. Es palabra, debe ser entre comillas toda esa palabra, así como lo dice en alto, así como lo dice en sobresaliente, así como lo dice en bajo medio. Y digo punto y coma. En caso de que no se cumpla, pues entonces si aparece alguna otra cosa, ya sea por allá un número, alguna cosa rara, o una letra que no debe aparecer, pues debería aparecer simplemente que es un error de digitación. Error. ¿Cuántos condicionales abrí? Abrí uno, 2 y 3. Por eso debería colocar un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis. Si todo quedó bien escrito, debería funcionar ya de una vez la ecuación. Si no, tendría que empezar a revisar en donde he cometido un error. En este caso quedó todo bien escrito y me está diciendo, por ejemplo, que esta primera persona tiene una calificación de 39,33 y por eso tiene un valor de sobresaliente, porque recordemos que sobresaliente va de 3,8 a 4,5 sin tomar el valor de 4,5. Aquí estamos mirando, por ejemplo, que ya voy a replicarlo a los demás y me empieza a aparecer 37,33. ¿Es menor a 3,8? Sí. Por eso sabemos que si es menor a 3,8 debe aparecer bajo medio. Es lo que aparece aquí. 3 también es menor a 3,8, 3,4 también, 3,4, 33 también. 4 está entre 3,8 y 4,5, por eso aparece sobresaliente. 4,6 supera ese 4,5, por eso es tan alto. Y 4,1 pues está entre 3,8 y 4,5 y 3 es menor a 3,8. Entonces todo esto pues está haciendo que se cumpla. Aquí estoy haciendo una revisión manual de que la función realmente me cumple. ¿Qué me falta aquí? Determinar cuánto es ese porcentaje en beca que va a tener esta persona. Entonces, para eso puedo llamar a un condicional sí, abro paréntesis, ¿y qué debo corroborar? Si esta celda aparece la palabra alto, ¿qué condición se va a cumplir? Pues debería cumplirse lo siguiente, debería darme una bonificación del 80% de la beca, que aparezca la palabra 80, el número 80%. Como es un número, no debo colocarlo entre comillas, ¿vale? ¿Qué otra cosa debo corroborar? Punto y coma. Voy a llamar a otra función sí para preguntar lo siguiente. Corrobóreme si 11 contiene la palabra que diga sobresaliente. ¿Listo? Si se cumple esta condición de sobresaliente, perdón, punto y coma, debe tener derecho a una beca de 60%, porque es lo que me están diciendo. Entonces debería aparecer 60%. ¿Listo? Punto y coma. Si no es así, entonces voy a llamar a un nuevo condicional. ¿Qué quiero corroborar? Que la celda 11, que es la que tiene este nivel, tenga la palabra bajo raya medio. ¿Sí? Si esto se cumple, pues lastimosamente tenemos que la persona va a ganar un 0%, ¿sí? De esa beca, no tiene derecho a beca, pero por lo menos que aparezca ahí. ¿Y qué pasa si no se cumple eso? Si no es ni alto, ni sobresaliente, ni bajo medio. Pues puede ser que se tenga un error de digitación de algún tipo. Entonces lo primero que debe aparecer es la palabra error. Forma de hacer esto completo. Muchos, voy a colocar tres paréntesis porque abrí tres condicionales, ¿sí? Para alto, para sobresaliente y para bajo medio. Muchas personas omiten este paso. Es decir, aquí en lugar de abrir un nuevo condicional para corroborar bajo medio, dicen, y si no, pues entonces es bajo medio. ¿Sí? Eso es lo que me dicen a mí. ¿Vale? Yo siempre les coloco esto porque cuando uno está en programación también debe uno tener en cuenta
este valor, para que en caso de que no sea ni alto, ni sobresaliente, ni bajo medio, cualquier otra cosa que aparezca ahí, definitivamente es algo que está mal hecho. Es un error de digitación sobre todo. Bueno, vamos a darle Enter y si todo está bien escrito, pues debería aparecer el valor en porcentaje que tiene derecho la persona. En este caso quedó todo bien escrito y vemos que la persona que tiene sobresaliente aquí, en el primer caso, pues tiene derecho a una beca del 60% precisamente por eso, sobresaliente del 60%. Vamos a replicarlo a los demás, a ver qué sucede. Entonces aquí ya me empiezan a aparecer, por ejemplo, yo tengo aquí un alto, ese alto tiene derecho al 80% y el sobresaliente al 60%. Los demás simplemente pues no tienen derecho y aparece 0% a los que tienen bajo medio. Y finalmente vamos a revisar lo siguiente. Resulta que a veces no solamente yo tengo una condición por cumplir, ¿sí? Entendamos lo siguiente. Yo he utilizado un condicional anidado, que esto se llama condicional anidado, cuando coloco un sí dentro de otro sí. En este caso es 3 sí lo que tengo acá. Pero yo estoy corroborando solo una celda. Digamos, en este caso la celda es que el promedio sea mayor a 4,5, que sea mayor o igual a 3,8 o que sea menor a 3,8, pero siempre sobre la misma celda, siempre la misma condición. La cuestión es, ¿qué pasa cuando a mí me dicen, por ejemplo, dos condiciones diferentes? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo, sigamos viendo una sola condición. La condición es que la categoría, que cumple una condición solamente con esta celda que es categoría. Categoría C, por ejemplo. Lo que pasa es que yo tengo varias opciones para esa misma condición, ¿sí? Que es muy diferente a tener dos condiciones diferentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el caso que me dicen acá. La empresa ha decidido brindar una bonificación del 20% del salario, es decir, del 20% de lo que tiene aquí, siempre y cuando la persona sea mayor de edad, y yo ya encuentro que mayor de edad está acá, ¿sí? Esta es una celda, y que además logre la beca, es decir, aparte tengo otro dato aquí, o sea, tengo que corroborar dos celdas diferentes y a la vez. Si cumple esas dos condiciones, se gana el 20% de la bonificación que le están dando. Y si no, pues entonces no. Entonces, ¿cómo hago yo, en este caso, para escribir un condicional que me cumpla esta condición? Entonces, lo primero es llamar el condicional, el sí. Y me voy a apoyar en una función que se llama la función i. La función i, solamente es escribir i, abro paréntesis, ¿sí? Y tiene la siguiente forma. Me dice, seleccione el valor lógico 1 a comprobar. Entonces, la primera condición que yo voy a comprobar es que esta celda me diga a mí que esa celda, que sería la celda de 11, contenga la siguiente palabra, que diga que sea mayor de edad. ¿Listo? Veámoslo aquí más bien arribita escrito. Vamos a escribirlo acá. Si la celda de 1 es mayor de edad, punto y coma, y además la persona logra en esta una beca, es decir, si aquí tiene un valor, que esta es la celda P11 que contiene el valor de la beca, y vamos a ponerlo así, tiene un valor mayor o igual a 60%, ¿sí? Entonces, aquí vamos a cerrar ya. He terminado el i, o sea, ya coloqué las dos condiciones. Las dos condiciones están separadas, cada condición separada por un punto y coma. Entonces, la primera condición es que debe aparecer en esta celda mayor de edad. Como es una palabra, pues entre comillas. Punto y coma. Y la segunda condición es que tenga 60% o más en beca. Nosotros vemos que aquí coloco el mayor igual. ¿Por qué? Porque puede ser 60%. El número lo puede tomar. Y vemos que solamente hay 60 y 80. Pues bueno, pues dejémoslo como más o mayor o igual a 80 significa 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Puede ser el valor que sea, pero siempre y cuando aquí aparezca un valor mayor. Con eso estaría diciendo que cumple la condición. Bueno,
que es la condición que quiero corroborar. Le doy punto y coma, y ahora sí digo qué sucede si se cumplen estas dos condiciones simultáneamente. Si es mayor de edad y si además tiene una bonificación de beca, pues entonces tiene derecho al 20%, que en decimales se puede escribir como 0,2 por el valor del sueldo, ¿cierto? En este caso estamos en la primera, sería este el valor del sueldo, la celda G11. ¿Y qué pasa si no se cumple? Punto y coma. Pues si no se cumple, la persona no tiene derecho a esta bonificación, entonces debería aparecer cero. Y aquí solo me resta cerrar paréntesis. Ahora, si todo quedó bien escrito, pues debería darme un valor. ¿Qué pasa? Que si simultáneamente es mayor de edad y obtuvo una beca mayor del 60%, mayor o igual al 60%, pues entonces tiene la bonificación. La condición, pues entonces debe aparecer el valor de cero. Si todo está bien escrito, al darle Enter, pues debería arrojarme un valor. En este caso, estamos viendo que tiene un 60% de beca, que además es mayor de edad y que efectivamente, pues entonces va a tener el 20% de su sueldo. Este valor que ustedes ven aquí es el 20% del salario que está acá, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si yo cambiara, por ejemplo, digamos que hipotéticamente esta persona no nació en el 2000, sino que nació en el 2007, qué sé yo? Tendría 13 años, y la verdad bastante temprano, pero hipotéticamente vamos a decir que es menor de edad, ¿no? Como es menor de edad, a pesar de que sí ganó esta beca del 60%, como no cumple las dos condiciones simultáneamente, ¿sí? Al mismo tiempo, pues entonces simplemente no tiene derecho a este bono, ¿sí? Entonces vemos que sí está funcionando esta condición. Vamos a dejarla como estaba para no afectar este documento. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora lo que voy a replicar es para todos los demás. Y aquí estamos viendo que solo 3 personas tienen derecho a este bono. Este que tiene alto, que es del 80%, este que tiene sobresaliente, que es del 60%, y vemos que aquí hay uno que si bien tiene la beca, pues lastimosamente es un menor de edad. Sí, solo tiene 16 años, por esa razón pues no está recibiendo esa bonificación. No se preocupen, normalmente las empresas no son tan arbitrarias con estos bonos, así, restringiendo a las menores de edad. De hecho, son pocos los menores de edad que tienen trabajando para ellos. Si usted es menor de edad no significa que no pueda trabajar. Usted puede trabajar con el consentimiento de sus papás siempre y cuando usted no esté estudiando o si está en otro tipo de jornada y académicamente se está bien. Sí, al menos dentro de los rangos formales, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuál es la estructura que tiene este condicional utilizando el y? Primero, al igual que yo lo tengo acá, como yo lo he colocado, tengo una prueba lógica. La diferencia está en lo siguiente. Vamos a llevarnos esto para otro lugar, ¿vale? Vamos a llevarnos esto para un OneNote. Lo que sucede es que, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Yo siempre que escribo un condicional tengo la prueba lógica, tengo el valor sí verdadero y tengo el valor sí falso. Esas tres cosas están separadas por este punto y coma, ¿sí? Ahora, cuando yo utilizo el y, básicamente estoy diciendo que la prueba lógica, lo que realmente está sucediendo, es que yo tengo varias condiciones por comprobar simultáneamente. Ya no es una sola celda, ¿sí? Ya no es una sola celda, ¿vale? Por esa razón estábamos corroborando la celda D11 para ver si era mayor de edad y la celda, venga, lo buscamos aquí, y la celda P11, sencillamente porque eran dos celdas con condiciones diferentes. A diferencia de lo que hemos hecho con los condicionales normales, perdón,
con los condicionales normales, ¿sí? En donde, digamos, aquí para aprobó simplemente revisamos una sola celdita, en este caso M11, por ejemplo, ¿sí? Que cumple una condición. Punto y coma, ¿qué sucede si se cumple la condición? Punto y coma, ¿qué sucede si no se cumple? Ese es el condicional más básico. El condicional anidado tiene otra particularidad, ¿sí? Esto es para decir, en este caso que estamos utilizando la función i, pues todo aquello, si yo escribo una función, por ejemplo, el si, abro paréntesis, y llamo esta otra función, de entrada ya estoy diciendo que es un condicional anidado. Es decir, ese anidado significa que tiene cosas por dentro, funciones por dentro de ella. Ahora, esta función i me dice condición 1, ¿cierto? Punto y coma. Condición 2. Punto y coma. Condición 3. Punto y coma. Y puedo seguir de ahí para allá. En este caso, que es el que estábamos viendo, pues simplemente tenemos dos condiciones y lo vamos a dejar hasta ahí, ¿vale? Cierro paréntesis. Entonces, este paréntesis está relacionado con este. Es decir, esto fue para la función i. Para decir, no solo tengo una condición, tengo varias condiciones. Cuando yo cierro este paréntesis, inmediatamente es como si me devolviera con la función si. Es decir, debo colocar punto y coma y me va a preguntar ahora el valor si verdadero. Entonces, en este caso, el valor si verdadero era, si se cumple, entonces es el 20%. El 20% se ve como 0,2 por el valor del sueldo. Y el valor del sueldo nosotros lo habíamos visto que estaba, digamos, para esta primera persona en la celda E11, sí, perdón, G11. Entonces sería 0,2 por G11. Punto y coma. Y si no se cumplen las dos condiciones simultáneamente, si es que esto es lo que hay que entender del I. El I me dice, se debe cumplir la condición 1 y la condición 2 para que dé el valor sí verdadero. Porque si no se cumplen las dos condiciones al tiempo, lo que me va a dar es un valor que dice no. No, es el valor sí falso. Ese valor sí falso me dice que si no se cumple, que sea mayor de edad, como en el ejemplo que estamos viendo, y que además haya ganado una beca en el curso de servicio al cliente, pues entonces sencillamente no tiene derecho a nada. Y por eso me quedaría un cero, cierro este paréntesis y este paréntesis está relacionado es con el del condicional. Con esto debería quedar ya bien escrito esa ecuación, ¿vale? Otra cosa es cuando yo utilizo el sí anidado, pero con otro sí. Entonces yo estoy diciendo sí, abro paréntesis. Yo debo colocar una prueba lógica. Entonces, por decir algo, voy a corroborar que la celda E11, el valor de A, como es una letra o una palabra o una frase, debo colocar dentro de comillas. Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si eso sucede? Digamos que tiene que arrojarme el valor de 1. Punto y coma. ¿Qué pasa si no sucede? Bueno, puede ser que yo tenga que corroborar otras letras. Digamos, tengo las letras A y B. Entonces tengo que decir sí. Y en el momento que escribo un sí dentro de otro sí, ya se volvió un sí anidado. Abro paréntesis y nuevamente debo preguntar la condición. ¿Cuál es la condición? Que E11 sea, por ejemplo, la letra B. Pregúnteme si esto es la letra B. Entonces, punto y coma. Entro a cumplir la condición de este segundo condicional. Si es la letra B, entonces colóqueme, qué sé yo, el valor de 2. Y si no se cumple, entonces si no era ni A ni B, pues muy probablemente lo que cometieron fue un error a la hora de escribir. Aquí debería aparecer, perdón, aquí debería aparecer la palabra error dentro de comillas, ¿sí? Para decir fue un error de digitación de la persona. Cierro este paréntesis, este está relacionado y cierro este paréntesis y este está relacionado con este. Entonces aquí ya estoy corroborando. Primera condición que sea A, segunda condición que sea B. Y si no es ni A ni B, pues entonces es muy probablemente un error. ¿Vale?
Esto también es un sí anidado. ¿Por qué? Porque tiene un sí dentro de otro sí. Esto también es un sí anidado, solo que en lugar de otro sí por dentro, lo que tiene es un i. Un i para corroborar que se cumplan sí o sí una, dos, tres o X cantidad de condiciones a la vez. ¿Vale? Si no se cumplen todas las condiciones que se colocan dentro de este i, pues simplemente no me va a dar el valor sí verdadero, me daría el valor sí falso. ¿Vale? Chicos, ¿claro para ustedes esto que les estoy explicando? Sí, señor. Listo, pues. Vamos a hacer una cosita. Voy a ir a la plataforma y lo que les había dicho a través de un mensaje. Esta semana tenemos dos actividades. No creo que vaya a ser más actividades. De hecho, voy a hacer una acumulativa y voy a hacer ¿qué? Un trabajo de periodo y sustentación, tal cual como lo hice en el segundo periodo. Entonces, bueno, aquí ya les voy a detener la grabación porque voy a proceder a explicar otra cosa.